Hoy vamos a realizar el tema de criptoadiciones, o sea, criptoaritmética con sumas, en base al razonamiento deductivo y en base al conocimiento de las sumas, de cómo se desarrolla, ¿cierto? Además, hay que tomar en cuenta las consideraciones generales de la criptoaritmética, donde pues cada letra representa una cifra, entre el 0, que está por acá, el 0 y el 9. Muy bien. Por ejemplo, el ABC es un numeral de 3 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Es un numeral ABC y se representa con una barra en la parte superior. Aunque no se nota, acá debe haber una barrita en la parte superior. Acá debe haber una barrita. ¿Estamos de acuerdo? Es un numeral ABC. Ahí está, el numeral ABC. Representa un número de 3 cifras, ¿cierto? Donde cada una de ellas es una cifra entre 0 y 9. A excepción de la A, que está empezando, como empieza, las centenas en este caso, no puede ser 0, porque si no, no sería centenas, no sería un número de 3 cifras, sino de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede tomar del 0 al 9, a excepción de la cifra izquierda, que es a partir de quién, del 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, un numeral no puede empezar en 0, ahí se está diciendo. Cada letra de un numeral dado representa una cifra, o sea, a valores diferentes, cifras diferentes, salvo que nos digan lo contrario. Pues. A letras o símbolos diferentes corresponden cifras o dígitos también diferentes. A letras o símbolos iguales le corresponden cifras o dígitos iguales. Cifras o dígitos, ¿estamos de acuerdo? En el caso de guiones, asteriscos, pueden tomar cualquier valor, igual, diferente a otro. Bueno, no hay nada dicho respecto a los asteriscos o a los guiones o las figuritas. Además, la suma de dos dígitos como máximo es 18. De hecho que sí, pues. El máximo valor que puede tomar cada cifra es 9, cosa que el máximo valor de dos cifras sería 18, siempre y cuando los dígitos sean iguales. Y si son diferentes sería 9 más 8. Claro, lo máximo. Si deseo el máximo valor de dos cifras y que ambas sean diferentes, cogería el 9 y el 8 por ser los mayores valores que puede tomar una cifra. Entonces, si son diferentes sería 17. Muy bien. Tenga en cuenta que al desarrollar una operación, lo usual es colocarlo, usualmente nos dan en forma horizontal. Como nos dan en forma horizontal, entonces, y nosotros solemos hacer en forma vertical, lo podemos colocar en forma vertical, ¿estamos de acuerdo? Cosa que sumamos unidades con unidades, decenas con decenas y así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá te están mostrando un ejemplo entre el numeral AB más el numeral CA igual a 87. Y lo colocamos en forma vertical. Muy bien. A ver, eso es las consideraciones en criptoaritmética. La intención es reconstruir operaciones como estas, por ejemplo. Mira, acá me dan una multiplicación ya desarrollada, donde tengo algunos valores conocidos, que en este caso sería el 4, mira, el 5, el 4, el 5, lo demás. Bueno, y asteriscos, donde cada valor los asteriscos pueden ser iguales como pueden ser diferentes. Acá también me están mostrando una suma, acá me están mostrando una suma entre el numeral UU más el numeral NN más II y te resulta suma total UNI, donde, bueno, te piden cada letra. Y de hecho que ahí vas a empezar por las unidades, decenas, no necesariamente se empieza por las unidades en un problema. Se empieza por donde hay datos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, todo es cuestión de análisis. Ahora, otro ejemplo que te han brindado por acá es el que está por acá, mira, ejemplo, calcule A más B si se cumple esto. A ver, ¿qué se está mostrando? Se observa pues que son 7 sumandos. Profesor, ¿por qué? En base a la primera cifra, que es 1, 2, 3, 4 y así, los puntos suspensivos diga que sigue hasta el 7, son numerales de dos cifras, 1A más 2A más 3A y así hasta el 7A. Y te da como resultado BB6, es un numeral de 3 cifras. Te piden determinar cuánto vale A y cuánto vale B. En base a estas consideraciones de la criptoaritmética, como son diferentes A y B, entonces deberán tomar cifras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, acá ya te dan el desarrollo. Observando la primera cifra de cada número, se deduce que son 7 sumandos. De hecho, que eso lo se deducido, ¿cierto? Se dedujo. Luego ordenamos en forma vertical, como solemos hacerlo. Y sumamos, pues, las unidades, ahí está, y tenemos también las decenas. Al sumar las unidades, ¿por qué empezó por las unidades, profesor? Porque al sumar por las unidades, mira, la suma total es 6, termina en 6, ¿qué digo? Como termina en 6, entonces, ya pues,
A más A más A, o en forma vertical, A 7 veces A debe terminar en un valor, no debe ser 6, sino debe terminar en un número que termina en 6, ¿cierto? Entonces sería A más A más A 7 veces A, o sea 7 por A. La multiplicación es pues la síntesis y la adición, ¿cierto? Es una adición, una suma, pero abreviada, o sea 7 por A. 7 por A es un número que termina en 6. Luego te toca tantear o deducir. ¿En base a qué? En base a esta multiplicación. 7 multiplicado por una cifra, que solamente puede tomar entre el 0 y el 9, debe terminar en 6. Ya, pues, tú dices 7 por 2, 14, 7 por 5, 35. Ah, ya no, era 7 por 8, ¿cierto? De acá se deduce que A vale 8. Listo, A vale 8. O sea, 7 por 8, 56. Por lo tanto, colocas el 6, ¿y cuánto debe ir? Tendrá que ir el 5. Entonces por acá llevaría 5. Ahí está, llevaría 5. Se lleva 5. ¿Para quién? Para la siguiente. Cosa que en la siguiente sería 1 más 2 más 3 hasta 7 más el 5 que llevaste. Ahí está. 5 más 1 más 2 más 3. Ahí está. 5 más 1 más 2 más 3 hasta el 7. Y esa suma debe terminar en un numeral de 2 cifras. A debe terminar en B, pero se lleva también B. ¿Estamos de acuerdo? Se deduce entonces que esa suma debe ser el numeral de 2 cifras BB. Y al sumar esto, como tú desees sumar, ya sea aplicando algún criterio o sumando en forma directa, resulta 33. Y de hecho que coincide con el BB porque ambas son cifras iguales. Entonces, se deduce pues que B vale 3. Si B vale 3, entonces la respuesta sería A era 8 y B era 3. 8 más 3, 11. Ahí está. Muy bien. Nuestro objetivo entonces son reconstruir operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Reconstruir operaciones. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente partecita, ya a los problemas resueltos. Bueno, problema número 1. A ver, ¿de qué trata el problema número 1? Obsérvalo con paciencia, inténtalo. Ahí te he mostrado una posible solución. Lo que ocurre es que a veces al escribirlo de antemano, no sé, a veces uno medio que dice, profesor, ¿de dónde salió esto? Y justamente esta tecnología te permite ver la solución y luego yo te voy a explicar en palabras. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces veamos el número 1. ¿En qué consiste? AYMs, sabiendo que el numeral de 2 cifras MM más EE más S es el número 19S, o sea 190 y tantos. Eso es lo que te están diciendo, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Posibles respuestas. Ahí está. 8, 18, 17, 21, 13. Bueno, en la solución, acá te muestra la idea. Solemos hacer en forma vertical. Lo colocamos en forma vertical. Ahí está. MM, EE. Y tenemos SS. Y es el numeral que termina en S. Y bueno, por acá 190 y tantos. Ya, pues empiezas por las unidades. Bueno, por las unidades, o puede ser también por el dato que es 19, ¿cierto? Puede ser también. Ahí está. Pero ¿qué ocurre si empiezas por las unidades en forma directa? Sería M más C más S termina en S. Ah, profesor, termina en S. Si termina en S, entonces, ¿no es cierto que esta S que está sumando pasaría a restar al otro lado? Claro que pasaría a restar. Es como tener más o menos esto. Mira, es un ejemplo para que más o menos te guíes. A ver, un ejemplo para guiarnos. A ver, imagínate que tienes X más Y más 5, ahí está, más 5, y es igual a 15. Si yo deseo despejar X más Y, entonces el 5 pasaría a restar. Y como el 5 con el 15 tienen la última cifra igual, el 5 pasaría a restar y quedaría ¿cuánto? Resultaría 10, ¿cierto? Resultaría 10. Ah, ¿por qué, profesor? Porque el 5 con el 5 se va a eliminar y va a quedar 0. Realmente no se elimina, sino al restarse queda 0. Resulta nada, o sea 0. O sea, X más Y vale 10. O sea, un número que termina en ¿qué? En 0. En 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora,
esta S pasa a restar al número, que no sabemos de cuántas cifras es. Puede ser de una, puede ser de dos, simplemente es S. El S pasa a restar y va a quedar S menos S, es un numeral que termina en 0. No es que sea 0, sino que termina en 0. Claro que puede ser 0, de hecho, siempre y cuando sean 0, 0, pero no pueden ser porque son cifras, son letras diferentes. Ah, ya. O sea que puede ser 10. ¿Están de acuerdo? Puede ser 20. Ah, es un número que termina en 0, 10 o 20. Profesor, ¿podrá ser 20? No. ¿Por qué no puede ser 20? Porque el máximo valor que pueden tomar cada cifra, porque son cifras, porque forman parte de un número de dos cifras, es 9 y 9. Y si son diferentes, sería 9 más 8, 17. O sea, jamás llegaría a 20. Y acá te lo dicen en la teoría, ¿cierto? Entonces, la única posibilidad es que m más c, que diga, sea un número, bueno, en este caso se deduce que m más c es 10, de hecho. Y no era el 20, tampoco el 0, porque si fuese 0 tendría que ser 0 y 0, porque acá no hay cifras negativas, ¿cierto? Bueno, en la segunda columna, ya deduciendo eso, se deduce pues, en la segunda columna, o sea, de las decenas, tenemos que m más c más s más el 1 que llevaste. ¿Por qué el profesor lleva el 1? Ahí está, esa es la pregunta. Porque tú colocas el 0, ahí está, colocas el 0, o el 10, 10 y tanto sería, 10 más s, ¿cierto? Claro, sería 10 más s, o sea, más o menos este número sería, ahí está, el número que se forma, ese número, ahí está. Al sumar m más c más s termina en s, pero como esto es 10, 10 más s sería un número 1s, ahí está, esa forma. Es como decir 10 más 5 es 15, 10 más 7 es 17, colocas la s y va a 1, por eso es que se lleva 1. Y ese 1 aquí se va a sumar a las decenas. Y eso es lo que se colocó acá, mira, observa por ahí. Eso es lo que se colocó, y como m es un número de un dígito, m más c vale 10, en la segunda columna se aprecia entonces que m más c más s más el 1 que llevaste sería 19. ¿Por qué 19, profesor? Colocas el 9 y va 1. ¿Estamos de acuerdo? 19. Pero como esto vale 10 ya, porque se dedujo que vale 10, ya pues de ahí sale cuánto vale la s. Ah, profesor, s vale 8. Entonces m más c más s sería suma, reemplaza nada más, reemplazando valores. Sería 10, que esto vale 10, esto vale 10, más el s que vale 8 sería 18. Ahora, profesor, ¿y cuánto valdría el valor de m y e? Que a cada uno de ellos, m y e. La idea es que suman 10, pero no sabemos cuánto vale cada uno de ellos. Puede ser 8,2, 7,3, ¿cierto? Pero, importante, en cualquier problema siempre observa la pregunta. No te están pidiendo cada valor, sino te están pidiendo la suma de los tres en conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Y la suma de los tres en conjunto, m más c más s, sería 18. ¿Por qué, profesor? Esa parte medio que no la entiendo. Esta parte sería, este sería 10. ¿Estamos de acuerdo? 10. Esta es una típica pregunta de examen de admisión. Muy bien. Problema 2. A ver, calcule el valor de m por e. Ahí está, calcule el valor de m por n por p si debe ser máximo, el máximo posible. En el cual m, ahí está, m, un número de tres cifras que son iguales, igual n y pp, resulta 1554. Ah, profesor, eso da a entender que m forma parte de un numeral, n también y p también. Eso da a entender que son cifras. Y si son cifras, el máximo valor de cada uno de ellos es 9. O sea, del 0 al 9, ¿cierto? De hecho que no son 0 porque no pueden empezar en 0. Listo. Además te dice que son diferentes. Bueno, no tenían que decírtelo porque en la escritura aritmética se considera ya de por sí que son diferentes. Muy bien. Vamos a colocar en forma vertical los números como solemos hacer. Escribimos la operación indicada en columnas para observar la manera más sencilla. Bueno, y además fue la forma como aprendimos a resolver la adición. De hecho que solemos hacer las sumas de esa manera, ¿cierto? Entonces, primera columna de unidades, decenas y tenemos la centena, ¿cierto? Bueno, en las unidades al sumar m más n más p, que son cifras, debe ser un número que termine en 4, o sea 14. 14, 24 puede ser, ¿cierto? Puede ser 24, aunque no lo creo, ¿sí? Bueno, si fuese 9 y 8, 17, sí puede ser, no creo por ahí, vamos a luego deducir a eso.
La idea es que en la primera columna la suma de los 3 termina en 4. Ya está. En la tercera columna, ya acá has cogido la tercera columna, bueno, m más n más p, y acá sería más el 1, no p más 1, sino acá había un lapsus tipeus, creo, de la secretaria, acá le faltó, acá debe ser, termina en 15, termina en 5 que diga, que es 15, pero acá ha tenido que llevarse algo, ¿cierto? Ha tenido que llevarse algo. Muy bien, entonces, de acá se deduce pues entonces que este de acá, esto es más. Había un lapsus tipeus por acá, a ver. Acá debe ser más. Más debe ser por ahí, más. M más N más P más 1 es un número que es 15. ¿Por qué el profesor no empezó por las decenas? Porque acá hay un dato más claro, pues. Acá hay un dato más claro. Ahí está. Muy bien. Entonces, de la primera y tercera columna, ¿qué se deduce? Que los 3 suman 15. Si suman 15, pero esto no es que suman 15, con el 1 sumaban 15, o sea que sumaban 14. Y de hecho que sumaban 14. Eso da a entender que en las unidades termina en 4 y lleva también, ¿cuánto llevas? 1. Acá tendrías que llevar 1. ¿Estamos de acuerdo? 1. Muy bien. Entonces, de la primera y tercera columna se deduce la cifra que está ahí, la cifra que se lleva. Ahora buscamos las 3 cifras diferentes que sumen 14 y cuyo producto sea el mayor posible. De hecho que sí. ¿Por qué, profesor? Porque yo deseo el máximo valor del producto. Ahora, y deben sumar 14. De hecho que la suma de los 3 debe ser 14. Ya. De ahí se deduce que m más n más p es 14. Búscame 3 números que sumados, o sea, búscame 3 numeritos que sumados m más n más p es igual a 14. Y yo deseo que sean diferentes. ¿Estamos de acuerdo? No se puede hacer por ecuaciones porque son 3 variables o 3 incógnitas con una sola ecuación. Entonces tendrá que hacer por tanteo. ¿Por qué, profesor, por tanteo? Porque son cifras enteras entre el 0 y el medio y deben ser diferentes. O sea, hay 3 datos realmente. Que la suma es 14, que son cifras y que son diferentes. Y tanteando adecuadamente, ya pues, para que el producto sea máximo también. Profe, si yo deseo que el producto sea máximo, porque también podría ser, creo que hay varias posibilidades, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, acá, bueno, se ha resultado que la respuesta es 6, 5 y 3. Ahí está, 6 por 5 y 3. Pero también ha podido ser que, no sé, podría ser 9, 2, 9, 1 y 4. Claro, 9 y 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser 9, 1 y 4 porque la suma es 14. Pero tanteando adecuadamente para que sea máximo, ¿qué tendríamos que pensar? Ahí está. La otra posibilidad, bueno, tanteando adecuadamente podría ser también 8, 2 y 4. 8, 2 y 4. Y al multiplicar todo ello, ahí está. 9 por 1, 9. Por 4 sería 36. Y acá también sería 64. Pero el máximo te da cuando es casi son parecidas, casi son iguales las cifras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte, profesor, medio que no le entiendo. Esta parte, ¿por qué escogió al 6, al 5 y al 3? Ahí está. ¿Por qué escogió a eso? Porque si hay otras posibilidades. Claro, podría ser el 7, 7, 3. 7, 3 y 4. Claro, 7 por 3, 21 y por 4. Y luego sería el 6, el 5 y el 3. Luego vendría el 5. Y a este ya se repite entonces. Simplemente lo escoges. ¿Quién te resulta el máximo producto? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Acá la multiplicación resulta 36. Acá resulta 8 por 2, 16 por 4, 16 por 4, 64. Acá resulta 7 por 3, 21 por 4, 84. Y acá 6 por 5, ya bueno, lo que está ahí, 90, ¿cierto? ¿Y cuál es el mayor? ¿36, 64, 84 o 90? 90, ¿cierto? Muy bien. Ahora, de hecho que hay una propiedad, para aquellos que ya tienen un poco más de experiencia matemática, hay una propiedad en desigualdades, sobre
promedios o las medias, la propiedad de las medias. Y eso te va a ayudar para aquellos que tienen más experiencia, es una observación nada más. Profesor, ¿qué está hablando? Mira, vamos a colocarlo por acá. A ver, vamos a colocarlo por acá. Si te dan, es una observación en particular, a ver, si te dan que la suma A más B más C es una constante n, por ejemplo, y te piden la multiplicación, y yo deseo que la multiplicación sea máxima, ahí está, el máximo posible, vas a aplicar la desigualdad de las medias, donde dice que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Mayor o igual que la media geométrica y mayor o igual que la media armónica. Eso te enseñan en promedios, en aritmética o ya sea en álgebra. ¿Estamos de acuerdo? En desigualdades. Acá también es mayor o igual. Listo. La media aritmética sería la suma de los tres, o sea, la suma de tres números A más B más C sobre 3, porque son tres cantidades, y mayor o igual que ¿quién? Mayor o igual que la media geométrica, que es la raíz cúbica, sería la raíz cúbica. Y de esa manera podría demostrar, se demuestra que para que sea máximo el producto, acá, para que sea máximo el producto, las cantidades deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Deben ser iguales. Profesor, pero no, en este caso no pueden ser iguales porque son cifras. Entonces casi iguales, casi cercanas. Entonces en este caso lo que más se aproxima sería el 6, el 5 y el 3. Más o menos, porque los demás son muy diferentes. ¿De acuerdo? Eso es para aquellos que tienen un poco más de experiencia matemática. Esa es una manera de demostrar, o en todo caso ya profe tanteando adecuadamente, pues solamente hay pocas posibilidades, de hecho que sí. Muy bien, pasamos entonces al problema número 3. ¿Qué nos dice? A ver, en las casillas en blanco de la adición distribuye las cifras del 0 al 9 sin repetir. Si las cifras del primer sumando deben sumar 13, del primer sumando, o sea, ahí está, del primer sumando sería el de arriba. Este sería el primer sumando. ¿Cuál es la suma de cifras del otro sumando? Ah, te piden del otro sumando. La suma de cifras del otro sumando. Considere que las cifras 2, 3 y 9 ya han sido ubicadas. Ah, bueno. Solamente te piden reconstruir. Y creo que eso te queda para ti, para que tú le deduzcas cuál es la respuesta. En la parte 2 ya te mencionamos la solución más concreta.